que terminamos y el año que empezamos genera también como ciertas expectativas, ¿no? Nos generan ciertas expectativas y posiblemente muchos terminaron un año sin ver realizaciones, muchos terminaron un año dolidos porque tuvieron conflictos en sus hogares, en la economía, con sus hijos y, y entonces viene el nuevo año y como la canción, ¿será la misma vaina? ¿Cierto? Y pasa y será la misma vaina. Y el Señor me estuvo como inquietando sobre este nuevo año. Y el nuevo año nos genera ¿qué? Ansiedad. Yo quiero predicar sobre eso. La ansiedad del nuevo año. Y no me digan que muchos no la vivieron, no la están viviendo. Si el 2025 fue duro, ¿cómo será el 2026? En el 2025 pasé por dificultades, pérdidas, situaciones complicadas. Entonces, ¿cómo será el 2026? O sea, no le damos un espacio al Señor para que Él actúe, ¿no? Ya estamos generando ansiedades, ya nos estamos victimizando, ya estamos poniendo al frente de este año grandes obstáculos, ¿cierto? Entonces, yo quiero que cada uno de ustedes, y gracias porque esa figura está muy chévere, es muy buena, gracias. Y así terminaron muchos, pero lo peor es que así también empezaron muchos, ¿sí? Como esa imagen, ¿sí o no? Y entonces, la ansiedad va a traer quejas, ¿sí? La ansiedad nos va a traer traumas. La ansiedad no va a permitir, ¿cierto?, que le permitamos al Señor actuar, porque muchos de todas maneras pasamos el año y sí, tuvimos dificultades, muchos perdimos a seres queridos, muchos perdieron sus empleos, muchos tuvieron quiebras económicas, muchos estuvieron en momentos difíciles en su relación de pareja, a punto de separarse con sus hijos. Hace 2 días hablaba con alguien realmente y esa persona me decía, pastor, llevo 15 años luchando con la adicción de mi hijo y entonces voy a sumar un año más. ¿Sí? Mira el concepto. Y yo le decía, no piense así. Si usted no cree que Dios puede trabajar en la vida de su hijo y cambiarla, el único obstáculo para que el Señor no obre no es su hijo, eres tú. Entonces, abre tu corazón, deja que el Señor actúe, entrégale tu hijo al Señor y el Señor va a hacer. Amén, el Señor va a hacer. Entonces, es un año en que nosotros hemos tenido grandes pérdidas, hemos tenido grandes frustraciones, hemos tenido un fin de año que posiblemente creímos que muchas cosas se pudieran dar y no se realizaron y todos nos vamos en contra del Señor, de por qué no sucedieron y por qué no se dieron esas cosas, ¿cierto? Pero también yo les digo algo, estamos iniciando un nuevo año, pon tus planes, pon tus proyectos, llévalos delante del Señor. No actúes solo, no lo hagamos, ¿cierto? Al inicio de año vienen las famosas cabañuelas, ¿cierto? Entonces decimos, uy, en enero, febrero va a llover, no va a llover, ¿cierto? Y nosotros muchas veces nos quedamos empezando año en las cabañuelas del dolor. No, todo lo que pasó este año va a ser peor. ¿Y sabes qué? Y entonces, ¿a dónde estamos dejando a nuestro Dios? ¿En qué parte está? ¿En qué lugar lo tenemos? De esa forma hemos confiado en el año que terminamos.
Y por eso muchas cosas no nos salieron bien, porque no le creímos, porque lo quisimos hacer a nuestra manera. Y yo los invito a que este sea el año de la total dependencia en el Señor. Y entonces, este año hay planes. Yo me aferro a esa palabra que el Señor nos dio, porque esa palabra es para nosotros como su iglesia. Es para cada uno de nosotros. Y hoy tenemos que extender nuestras manos para recibir esa promesa que viene de parte del Señor. Amén. No es para César, no, es para cada uno de nosotros. Amén. Y entonces hay cosas que muchos queremos hacer, de pronto por presión, ¿cierto? De pronto porque ya es hora de que usted cambie. De pronto, mire lo que pasó el año pasado, entonces mire a ver este año cómo va a actuar, cómo va a ser, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia ahora? Otros prefieren callar y otros están aún inconformes y muy dolidos porque no ven ninguna alternativa para este año. Amén. Y entonces, muchas decisiones nacen de nuestros impulsos y del mal manejo de nuestras emociones. También sumado a esto porque no contamos con los planes del Señor, porque aún seguimos actuando como independientes espiritualmente. Y de esa forma Dios no va a cumplir sus promesas. Vayamos a Efesios 4, del 1 al 6. Amén. Efesios 4, del 1 al 6. Y dice la palabra del Señor: por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Interesante esto, ¿no? Siempre que, ¿cómo tenemos que tomar ese llamamiento que el Señor nos ha hecho? Y todos, cada uno de ustedes han sido llamados por el Señor. Que no entendamos el llamado es diferente, pero cada uno de ustedes han sido llamados por el Señor. Cada uno de ustedes tienen que realizar el plan y el proyecto de Dios. Unos con sus familias, unos en su trabajo, unos en su empresa, otros en un ministerio, pero todos, absolutamente todos, hemos sido llamados por Dios. Amén. Y dice aquí, ¿cómo tenemos que recibir ese llamado? Siempre siendo ¿qué? Humildes, amables, pacientes, tolerantes. ¿Con quién? Unos con otros en amor. Esfuércense por mantener, mira, la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. ¿Es importante perdonar o no? Claro que sí. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Ahora, Pablo no escribió esto desde una reclinomatic en su sala. Él lo escribió desde la cárcel, ¿cierto? Posiblemente estaba encadenado, posiblemente había sido torturado, posiblemente estaba en una situación supremamente difícil, ¿cierto? Pero sabe que él, sin embargo, habla de paciencia, habla de humildad, habla de amor, habla de fe, habla de espera y habla de fortaleza. ¿Y sabes qué? Iglesia, esto me lleva a pensar en algo. Y esta mañana lo miraba. Y es que realmente el cambio del cristiano no depende del lugar en que te encuentres. Depende de la actitud de tu corazón. Amén. No depende del lugar en que te encuentres.
depende de la actitud de tu corazón. Y esto me llevaba esta mañana también a pensar, no sé si Raúl estuvo o ustedes estuvieron, hace muchos años, yo no sé, hará unos 15 años atrás, cuando hacíamos la brigada, porque hay mucha gente en esas brigadas que hacíamos. ¿Sí? ¿Recuerdan de las brigadas, Martica y Carlos? Y había mucha gente que uno iba a orar por ellos y a evangelizar y uno resultaba evangelizado por ellos. ¿Sí? Eso era así y eso se sabían 300, 500 versículos, pero la Biblia completa, pero no aplicaron uno solo de ellos para su vida. Y dentro de ellos me acuerdo mucho, había una chica, tal vez eso les tocó a ustedes, había una chica que tenía como 17 años, Claudia, se llama porque en medio de todo llamó, ¿verdad? Que fue muy hermoso. Llamó a mi esposa a desearle feliz año y a comentarle de que estaba bien, de que tenía su hogar, en fin, o sea, algo muy, muy hermoso después de muchos años. Y esa chica fue la que verdaderamente aceptó al Señor y terminó en una finca y terminó restaurada. Una sola de tantos que servimos nosotros. Entonces, fíjate, ¿de dónde se recogió esa persona? De una brigada, en una brigada, en medio del lugar donde era el pecado, el consumo de droga, el rechazo, la violencia, todo esto. Entonces, por eso no importa el lugar, lo que importa es la actitud de nuestro corazón. Amén, iglesia. Porque, ¿qué nos dice la palabra? Que este pueblo me honra de labios, pero ¿qué pasa con nuestro corazón? Está lejísimos de Él, lejísimos. Entonces tengamos presente de que realmente en esto es importante entender que necesitamos ser fortalecidos, que Pablo lo que decía aquí es, esperen las promesas, se van a cumplir, pero hay unos requisitos y en esos requisitos es los que muchos fallamos y es el ser pacientes y es el esperar y es el tener fe, porque podemos esperar de pronto cierto tiempo, pero se pierde la fe. Podemos decir lo voy a hacer en fe, pero terminamos siendo impacientes. Entonces, nada sirve si realmente nosotros, ¿cierto? No entendemos que todo depende de nuestra actitud y de nuestro cambio de pensamientos. Ahora, muchos comienzan este año pensando en logros externos, en más posición, en más dinero, en más salud, tener una buena posición económica, nuevos planes, estar a la moda. Yo digo que eso no es que sea malo, ¿no? Eso es bueno también. ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que yo me quedara en el mismo punto en el que estoy y no le diga al Señor, Señor, yo quisiera? Bueno, Él ya sabrá si yo he sido buen mayordomo con lo que Él me ha puesto en mis manos y he cuidado lo que me ha dado y dirá, bueno, buen siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, te voy a poner en lo mucho, ¿cierto? Entonces, de eso se trata realmente, de poder cuidar y ser unos buenos mayordomos con lo que Dios nos ha entregado, ¿cierto? Pero todos estos planes que nosotros tenemos para este año, no los realices solo, es mi consejo. Llévalos al Señor, actúa con el Señor, porque todos tenemos pendientes para este 2026, ¿sí o no? Muchos dijimos, bueno, este año no, pero para este año sí. Aquí, mejor dicho, aquí sí va a empezar, ¿cierto? Ahora sé que sí será. Y muchos tienen sus dudas, porque no han visto el cumplimiento de esas promesas de parte de Dios.
Muchos dicen, sigo orando y orando, pero nada que pasa. Y yo te digo, tú no recibes algo de parte del Señor si no caminas con Él, si no te unes a los planes de Él, si no eres obediente. Pero lo más importante, si tú no eres íntegro y leal. Amén. Si no eres íntegro y leal, no vas a recibir. Amén. Y mira lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 7:4. Mateo 7:24. 7:24. Por tanto, todo el que me oye estas palabras, ¿sí? ¿Estoy bien? 7:24-27. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Y aquí tenemos que edificar porque nosotros somos ¿qué? La roca fuerte. Entonces tenemos que edificar sobre esa roca este año. Amén. Somos esa roca fuerte. Y sobre la roca cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo que pasó, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Y esa casa, ¿qué pasó? Se derrumbó y la gran ruina. Ahora el Señor es claro en esto. Sí, si nosotros no edificamos en Él, lo demás se va a derrumbar porque estamos construyendo sobre la arena. Ahora, ¿de qué sirve un nuevo año si no tenemos un corazón renovado? Muchos, después de tantos años de su vida cristiana, siguen en el mismo punto. Y es porque, no es porque tengamos a un Dios que no nos bendice, no, es porque ellos no han querido disponerse a recibir la bendición. Es eso. Siguen en el mismo punto, siguen con su misma doble sentido, buscan al Señor de vez en cuando, a medias tintas. Y con el Señor es todo o es nada. Amén. Es todo o es nada con el Señor. Y cuando es todo, tú vas a ver que las promesas de Dios se van a cumplir. Amén. Y en Efesios 4:1, volvamos ahí, Dieguito, gracias. Hay algo que tiene que definir nuestra vida. Dice, y por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor. Estaba escribiendo desde la cárcel el hombre, ¿no? Ruego que vivan de una manera digna al llamamiento que han recibido. A otra versión, Reina Valera, dice que andemos como es digno de la vocación nuestra a la que fuimos llamados. Mira esto tan interesante y tan importante que hay que tener en cuenta para este nuevo año. Hay que hacerlo, iglesia, y esto va a definir nuestra forma de vivir. Realmente el llamado de Dios nos va a dar dirección, va a cambiar nuestras perspectivas y dará un nuevo propósito, porque no van a ser de un deseo humano, sino que van a ser de un plan divino. Amén. Y ahí mismo, en Mateo 7, pero más adelantico, 7 del 17 al 20, 7, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Del mismo modo, todo árbol bueno, fruto ¿qué? Bueno, pero el árbol malo da un fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así
que por sus frutos seremos ¿qué? Conocidos. Amén. Tú ves muchas personas que te dicen que son cristianos y tú dices, no. Ahora, yo solamente les digo algo. No podemos terminar en el legalismo tampoco. Amén. O sea, tenemos que entender verdaderamente cuál es el evangelio puro y limpio que el Señor predicó. El Señor nunca y estuvo en contra de los legalistas. Hay cosas que de pronto dicen, no, es que no puedo, es que para ir a un paseo y de pronto ver tanta gente que toma, que pues no tomen. Sencillo, hágalo, diviértase, disfrute. Pero usted sabe que hay cosas que no puede hacer, no las haga. Ay, esa televisión tan pésima con esas programaciones, con esas series, con esos desnudos que hay. Pues no las vea. No las vea, sencillo. Guarda y cuida tu corazón porque Él mana la vida. Amén. Porque por los frutos seremos conocidos, ¿cierto? Y hay personas que a ti tú ves y te dicen que son cristianos y tú dices, no, pero este sí, ¿de dónde? Por su forma de hablar, por su forma de actuar, o sea, pero nosotros que sabemos qué es lo bueno realmente, qué es lo malo, sobre eso tenemos que cuidar. Que mi tío cómo se emborracha, pues no vuelvan de su tío, ore por su tío y no más. No más. Hay cosas dentro de la misma familia que uno tiene que rechazar. Así de sencillo. Porque no traen ningún beneficio a nosotros. Porque por los frutos seremos ¿qué? Conocidos. Amén. Así de que el llamado de Dios siempre producirá un fruto visible que impactará la vida de otros. Porque da sentido y cambio a nuestra vida. Amén. Y hay que recordar algo muy importante, que el llamado de Dios no es un llamado abstracto. El llamado de Dios es por tu nombre. Así como llamó a Abraham, así como llamó a Moisés, ¿cierto? Así nos llama el Señor a nosotros. ¿Ves? Y no pienses que solamente el llamado del Señor está en el servicio de la obra del Señor. Claro que qué bueno que todos nos levantásemos a servirle aquí a la obra del Señor. Pero vuelvo y les repito, cada uno de ustedes ha sido llamado por el Señor, pero tiene distintas funciones. Somos un solo cuerpo, pero con distintos miembros. Amén. Entonces, este dedo tiene una función diferente a mi nariz. Amén. Entonces entendamos eso, tú y yo hemos sido llamados por el Señor. Amén. Y primera de Pedro 2:9, mira lo que nos dice el Señor tan hermoso. En primera de Pedro 2:9. Porque somos ¿qué? Su linaje escogido. Mira el Señor a dónde nos llevó. Real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Y algunos han intentado cambiar por culpa o por presión de otros, pero también por miedo, ¿cierto? Pero el llamado de Dios, tengan presente, iglesia, que el llamado de Dios va a producir una total transformación, una total renovación en nuestra forma de vivir. Y la vida eterna, que es el regalo maravilloso del Señor, desde acá, no es cuando lleguemos a la presencia del Señor. La vida eterna la empezamos a vivir
desde el momento en que confesamos al Señor como el Señor de nuestras vidas. Amén. Es ahí donde empezamos a vivir ese regalo maravilloso que es la vida eterna. Y esto es lo que nos tiene que llevar realmente a entender la importancia de llamarnos cristianos. Amén, iglesia. Eso es lo más importante. Ahora, el año nuevo trae muchas preguntas, ¿cierto? Y es, ¿valdrá la pena seguir siguiendo a Cristo? ¿Valdrá la pena de que yo le dé una oportunidad más a ciertas personas que me han herido? ¿Valdrá la pena tomar la decisión de perdonar? ¿Valdrá la pena seguir en ese trabajo cuando tengo tanta oposición? ¿Valdrá la pena todo esto? ¿Tiene sentido que realmente yo nuevamente deje que todo nuevamente lo ponga en las manos del Señor? Y mira lo que nos dice ahí adelante, segunda de Pedro 3, 8 al 9. ¿Somos qué? Fuimos escogidos por el Señor como su linaje, ¿cierto? Como algo muy importante para Él. O sea, sí tenemos una oportunidad de cambio, sí podríamos recibir grandes bendiciones. Claro que sí, iglesia. Claro que sí. Y créelo, iglesia. 3, 8, 9. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y en esa espera es donde nos desesperamos. En esa espera es donde dejamos de creer. En esa espera es donde perdemos nuestra fe. En esa espera es donde decimos, mejor vuelvo al camino donde conseguí muchas cosas. Y hablaba con alguien también y me decía, si Dios no me quita todo lo que yo tenía, yo me hubiera perdido. Y tiene mucha razón, pero mucha razón. Y yo también diría lo mismo, si Dios no me quita todo lo que me distraía de Él, me hubiera perdido. Hoy no estaría aquí delante de ustedes. Entonces dice, un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero la promesa se va a cumplir, ¿cierto, iglesia? El Señor no tarda, mire, iglesia, y recuerden la palabra que el Señor nos dio de Isaías. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene ¿qué? Paciencia, la que no tenemos nosotros con Él. Él sí la tiene con nosotros. Y muchos hemos pasado por tantas cosas, ¿cierto? Que uno dice, si no fuese por el Señor, que tuvo tanta paciencia conmigo, quién sabe qué sería de mi vida. Amén. Pero Él tuvo paciencia de nosotros. Entonces, si Él la tiene, ¿por qué no la tienes tú? ¿Cierto? Dice, más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie que perezca, sino que todos nos arrepintamos. Mira la importancia, o sea, el Señor está ahí. El Señor es nuestra guía, es nuestra fortaleza. El Señor nos va a cuidar, el Señor nos va a guardar, ¿cierto? Pero nosotros lo vemos de otra forma. Si yo espero, voy a recibir. Y el Señor dice, sé paciente, vas a recibir. Pero lo primero que yo quiero es que este mundo se arrepienta de su pecado. Mira el enfoque del Señor, que es totalmente distinto al nuestro. Amén. Totalmente distinto. Y nosotros, para recibir también, lo que tenemos que hacer primero es arrepentirnos de nuestra forma de vivir. Amén. Esto no es legalismo, esto no es religiosidad. Esta es la verdad de la palabra del Señor. Amén. Entonces, por eso, iglesia, mi invitación es a preguntarnos hoy, ahí donde tú estás, ahí, tranquilo. No voy a hacer preguntas de nada. Es qué está guiando en este nuevo año y cómo empezaste a tomar tus decisiones. ¿Por un deseo personal o el hacer la voluntad de Dios?
por que hoy quieres mostrarte ante los demás con una opulencia por encima de ellos, siendo vanidoso, o el hacer la voluntad de Dios. Y quiero decirte algo, que si es así, ten presente algo, que si vas a depender del Señor, no vas a improvisar, no vas a fantasear, ni vas a fracasar. Amén. Porque la dependencia del Señor te lleva a que tu vida marque un nuevo rumbo para ti y para los tuyos. Amén. Muchos fantaseamos, ¿o no?, el año que terminamos. Y aún muchos seguimos. Aún muchos todavía siguen, ay, si yo tuviera, si yo fuera, quiero al mejor, este año sí me voy a operar, este año sí me voy a cambiar la nariz, este año sí me voy a cambiar, este año sí voy a hacer. ¿Cierto? Y vuelvo y repito, es que eso no está mal. Si lo quiere hacer, hágalo, es lo suyo. Pero sin dejar, no, y aquí estoy, personas que trabajan en estética, o sea, no me puedo ir en contra de eso, no, noviecita, ni me ha faltado. No. Ella me entiende lo que yo quiero decir, pero yo digo que lo primero es el Señor. Eso es lo primero. Eso es lo más importante. ¿Cierto? Y todos los días que tú hables con personas, ¿cierto?, que verdaderamente no están sostenidas, y no es una crítica, que no están sostenidas verdaderamente de la fuente que es Cristo, van a terminar con esas cosas. Muy distintos los planes que son sólidos. Yo para este año pienso que esto puede suceder, esto voy a hacer. Es pensando en un progreso, ¿cierto?, que a nivel familiar y a una sociedad va a ser algo proactivo, ¿cierto? Es importante. Y ahí es donde llevemos todos esos planes al Señor y Él nos va a, en esa dependencia, Él va a cambiar el rumbo de nuestra vida. Y además, si lo hacemos de esa forma, Él te va a hacer libre y dependiente de Él. Miremos lo que nos dice Miqueas 6:8. Miqueas 6:8. Mira lo que nos dice la palabra. Mira, póngale atención a esto, ¿cierto? Y esto es lo que nos pide el Señor. Dice, ya se te ha declarado lo que es bueno. Ya se te ha dicho lo que de ti que espera el Señor. Practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. No es más, ya se te ha dicho, ya lo conoces, ya lo sabes, ya nosotros como pueblo tenemos toda esa información para realizar. Ahora nos toca ¿qué? Actuar. ¿Es mucho? ¿Es muy difícil? No, no es difícil. Es algo sencillo para volver nuevamente a que su pueblo, a que la iglesia del Señor vuelva a tomar el plan y el propósito de Dios, ¿cierto? Es que practiquemos ¿qué? La justicia, que practiquemos la misericordia y que nos humillemos delante de la presencia del Señor. Son tres cosas muy importantes que el Señor nos pide y que tenemos que hacer, ¿cierto? Porque muchas veces vemos a mucha gente que tiene tantas necesidades, pero que no hacemos nada. O sea, pobrecito, pero no hacemos nada. Ahora cuando veníamos con Raúl, pues, bueno, a mí me gusta ayudarle a la gente cuando está con dificultades, llevarles pues ropa que uno ya no se pone, pero que se puede poner la otra persona y que aún todavía está en buen estado. Y hace unos días no encuentro a las personas que les doy una ropita y bueno, en fin, una ayuda.
y tenía una ropa entre el carro cuando un furgón pasa fundación, no sé qué, recibimos ropa, ayuda para el pobre, ayuda. Raúl, echémosle pito y démosle la ropita. Pero hablábamos algo con Raúl que es cierto. Ya ellos sabrán si le van a dar, el rumbo a eso que nosotros le dimos. Si lo van a hacer. Porque nosotros no las dimos a ellos, se las dimos para ayudar a una fundación. Nosotros lo hicimos de todo corazón y aquí está la respuesta. Todo depende de que ellos hagan también lo justo. Así de sencillo, no es más. Entonces, muchas veces nosotros nos cuesta o pensamos que si le damos 1,000 pesos a una persona que está en la calle, ya se va a ir a consumir. De pronto sí, o de pronto si lo pensamos así, llévalo a una panadería y dale de comer. Amén. Porque la palabra que dice, dale de comer al hambriento y de beber al sediento y vestir al aquel que no tiene vestido. Y muchos preguntarán, pero Señor, ¿yo cuándo hice eso por ti? ¿Cuándo, Señor? Yo no me acuerdo. Pero es eso, ¿me entiendes? No hagas nada por una retribución. Ahora, si tú le das 1,000 pesos y resulta que él se fue a consumir, el problema fue de él. Si tú no quisiste llevarlo a una panadería porque te iban a juzgar por entrar con una, cómprale algo y ya, y dale, y estás tú más tranquilo. O si no, no sabemos si él esos 1,000 pesos si los va a utilizar en algo para comer. No lo sabemos. Nosotros cuando hacíamos esas brigadas, recuerda, cuando hacíamos esas brigadas en el Bronx, les dábamos a los chicos, bueno, su vestido, les llevábamos, los bañábamos, los vestíamos, les dábamos zapatos, ropa, en fin, y salían de ahí, después de que salían de los baños, se evangelizaban, se peluqueaban, se les limpiaban las uñas, en fin. Y de ahí salíamos y les compartíamos la palabra, orábamos por ellos y salían al comedor. Se les daba agua de panela con 2 panes y un tamal. Y muchos, tú después los veías pasar sin la ropa con la que salieron y toda la habían dejado ahí al lado. Ahora, nosotros hicimos eso para que nos aplaudieran y nos dijeran, uy, ustedes, qué cosa que hacen. No, a nosotros no nos interesó eso. Nosotros siempre lo hicimos por amor al Señor. No es más. Si ya los demás en medio de su esclavitud no lo entendieron, bueno, lo lamentamos. Pero de tantos que visitamos nosotros y que hicimos esas brigadas del Bronx, hoy no son muchos, pero sí 10, 15 pueden hablar de lo que el Señor hizo en esas brigadas. Y el Señor dejó 99 y se fue por una, a buscar una. Amén. Entonces, ese es el Dios que nosotros tenemos realmente, y entonces llevemos esa misericordia y esa justicia del Señor. Ahora, iglesia, ten presente algo, que el año suele comenzar con buenas intenciones, buenos planes, y le metemos toda con buenos proyectos. Pero ojo, iglesia, ten cuidado con algo, y es que esas viejas actitudes no regresen y acaben con tus sueños. Y en eso está que el orgullo, en eso está la impaciencia, en eso está lo que veíamos al comienzo, la ansiedad. La ansiedad te puede llevar a frustrar muchos, pero muchos planes te puede llevar la ansiedad. ¿Y sabes qué? Todo esto te puede llevar al fracaso
y a producir heridas profundas en aquellas personas que realmente pensaron que sí era el verdadero cambio y era la verdadera realización, no solamente a nivel familiar, sino también personal. Amén. Y en Proverbios 16:9, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Proverbios 16:9. Dice la palabra del Señor: el corazón del hombre traza ¿qué? Su rumbo. El corazón del hombre traza ¿qué? Su rumbo. Pero a donde yo voy, que digo que es allá, ¿qué pasa? Que el Señor va a dirigir mis planes, mis pasos. Si le creo al Señor y confío en el Señor, ¿cierto? Pero mi corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor. Por eso el Señor dice que Él concederá las peticiones de nuestro corazón. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, pensamientos de bien y no de mal, para daros a cada uno el fin que usted y yo estamos esperando. Amén. Así es sencillo, práctico, fácil, no es tan complicado. La verdad, seguir al Señor y tener una vida cristiana viviéndola plenamente en integridad. Claro, nos equivocamos, claro, cometemos errores, claro que sí. Todos los días nos encontraremos con gente difícil y posiblemente con esa gente difícil que nos encontramos vamos a tener un reflejo que nosotros también somos difíciles. Amén. Que también por alguna cosa fuimos impacientes, fuimos intolerantes. Pero cuidado, que el corazón del hombre traza su rumbo, pero los pasos siempre en su favor y misericordia los va a dirigir el Señor. Amén. Ahora, en el 3 de Efesios, Dieguito, gracias, Efesios 4:3, volvamos ahí, por favor. ¿Qué dice la palabra del Señor aquí? Dice, esfuércese en ¿por qué? Esforcémonos por mantener la unidad. Cuando Él habla de esfuércese por hacerlo, es porque Él sabe que no ha sido fácil. Es porque Él sabe que se ha tropezado con gente también muy complicada, con gente muy difícil. A Él también le ha tocado encontrarse a gente rebelde, a gente que lo quiere hacer caer y tropezar, hacerlo caer y tropezar. Pero sin embargo Él, en medio de esta carta, Él está hablando de la unidad. Pero nos dice, esforcémonos por ello, que si lo hacemos, lo vamos a conseguir. Pero hay algo más importante, y es que la unidad del Espíritu mediante la paz. ¿Con cuántos violentos no te encontraste el año pasado? Hagamos como ese pequeño recuento ahí. ¿Con cuánta gente intolerante nos encontramos el año pasado? ¿Con cuántos? Pero a cuánta gente también, preguntémonos eso, soportamos. Esa es la otra pregunta, ¿o no? 2 en 1, para que vean que hoy todo es así, 2 en 1. Entonces pensemos en eso también, ¿cierto? Y las buenas decisiones protegen y blindan, ¿qué? La unidad. Aquí el apóstol Pablo habla de la importancia de lo que es la unidad, pero es esa unidad en el espíritu mediante ese vínculo de la paz, porque hay muchos que somos fosforitos, no se nos puede decir nada porque inmediatamente respondemos, nos prendemos, o sea, a mí no me digan nada, usted ya me conoce, son las respuestas de uno como para defenderse, ¿no? Pero ¿cómo si yo soy cristiano? ¿Cómo si yo amo al Señor? ¿Cómo si llevo tantos años? Nada. O sea, se debe cuidar y proteger a través, ojo esto, de las decisiones que tomemos.
Iglesia, la unidad no significa que estemos todos de acuerdo, ¿cierto? Que pensemos todos igual. Significa caminar juntos, bajo un mismo sentir, bajo un mismo espíritu y en esa unidad, en el vínculo perfecto de la paz y del amor. Amén. Esa es la unidad, ¿no es cierto? Ahora, la unidad tampoco quiere decir que en todo estemos de acuerdo, ¿cierto? Habrán cosas en que no vamos a estar, pero también cómo las voy a decir. Y por eso habla de que ese vínculo de la unidad se tiene que dar en la paz y en el amor. Amén. Y termino con estos conceptos. El primero, a los que toman sus apuntes, dice que el nuevo año no es un cambio de fecha. Posiblemente el 31 a las 12:05 ya era o a las 12:01 ya era 2026, ¿sí o no? Y esto es una transición que a veces ni entendemos, porque hay el jolgorio, hay la manifestación de la felicidad de un nuevo año, de abrazarnos como familia. Y yo lo que pienso es que el nuevo año es una oportunidad de reafirmar nuestra relación con el Señor. Amén. Es la oportunidad de reafirmar nuestra relación con el Señor. Esa es la importancia del cambio de un nuevo año. Amén. Lo segundo es que la vida cristiana se sostiene de la gracia de Dios. Ten en cuenta que dentro de ese regalo maravilloso de la gracia de Dios, ¿cierto? Nuestras decisiones posiblemente nos llevan a fallar, ya que nuestra visión es limitada y por tanto tenemos que pensar antes de actuar. Amén. Piensa antes de actuar, iglesia. Lo tercero es que el nuevo año traerá grandes desafíos. Desacuerdos vendrán, pruebas, pero también vendrán grandes oportunidades que tienes que vivir bajo la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Por tanto, iglesia, no dejes de luchar por tu bendición y espera con paciencia ese cumplimiento. Amén, iglesia. Veamos el Salmo 37:23 y ya estamos terminando para que podamos seguir comiendo natilla y buñuelo. 37:23. Mira lo que nos dice la palabra del Señor. El Señor afirma los pasos del hombre cuando ¿qué? Cuando le agrada su modo de vivir. ¿Y qué veíamos en Proverbios 16:9? ¿Se acuerdan? ¿Qué veíamos? Que el corazón del hombre ¿qué? Traza su rumbo, pero quien dirige nuestros pasos es el Señor. Y aquí nos está hablando que el Señor le agrada, él le agrada cuando nosotros tenemos nuestro modo de vivir que le agrada al Señor. Él nos ayudará a caminar en Él, en santidad, marcando la diferencia, ¿cierto? Que es lo más importante y es lo que tenemos que hacer. Cuando le agrada al Señor, ¿qué? Nuestra forma de vivir. Lo cuarto es que este es el año de sanar, de perdonar relaciones que aún se encuentran en conflicto, que te siguen distanciando de las personas. Este es el año de acercarse más a Dios para restaurar y restituir y sanar a aquel a quien te hizo daño, pero también a quien a causa de esa herida, a causa de ese dolor, también tú le causaste una herida. Amén. Y vamos a Efesios
4, 31, 32. Efesios 4, 31, 32. Dice la palabra del Señor. Abandonen, ¿qué? No perdonamos, ¿por qué? Porque hay amargura, resentimiento y frustración en nuestro corazón. No es otra cosa, ¿cierto? Esa amargura. Entonces, aquí Pablo dice, abandonen toda amargura que nos lleva a la ¿qué? A la ira, al enojo, a los gritos y calumnias y toda forma de ¿qué? De malicia. Y más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Pero ¿hasta dónde nos está llevando aquí el apóstol Pablo? ¿A qué? A que perdonemos mutuamente y sigamos un ejemplo, así como el Señor nos perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Amén. Este es el año de esa reconciliación, iglesia. Este es el año de que recordemos que aún todavía en nosotros muchos no hemos sanado el corazón, que aún todavía esas promesas de perdonar no se han sucedido y son promesas rotas, y tenemos hoy que buscar ese beneficio de tener un corazón limpio que impacte nuestra vida, no para que seamos reconocidos, sino para tener una buena relación con el Señor. Amén. Eso es importante y hay que hacerlo. Ahora, por último, quinto, y esto sí es importante, dice que muchas batallas espirituales en nuestra vida nos va a tocar pelearlas solo. Porque habrá momentos en que tu familia, tu esposo, tu esposa, tus hijos no te acompañarán porque no están en tu mismo sentir. Amén. No están en tu mismo sentir. Pero ten presente algo, iglesia, que estas batallas espirituales que se pelean en la soledad tienen una repercusión grande delante del Señor. Acordémonos de Jacob. Él peleó su bendición. ¿Y qué le dijo al ángel? No lo soltaré hasta que no reciba mi bendición. Iglesia, sigue peleando hasta que recibas tu bendición, porque la vas a recibir. Amén. Y termino con Lamentaciones. Este es el libro escrito también por el profeta Jeremías, llamado el profeta llorón, ¿cierto? Lamentaciones 3, 31 al 33. Qué hermoso esto, mira lo que nos dice la palabra. El Señor nos ha rechazado, pero ¿qué dice? No para siempre. Por eso hay que pelear batallas que solo, significativas e importantes, que van a tocar y a mover el corazón del Señor. Amén. Nos hace sufrir, pero también ¿qué? Nos compadece, porque es muy grande su amor. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. ¿Tiene que formarnos? Claro que tiene que formar. Tiene que depurar muchas cosas en nuestra vida que aún todavía nos mantienen alejados de Él. Claro que lo va a hacer. Que el Señor quiere bendecirnos, iglesia, claro que lo va a hacer. No pienses en lo que dejaste de hacer o todo el dolor que pudiste recibir el año anterior. Empieza un nuevo año con una nueva esperanza, con una nueva motivación, entendiendo que el Señor está al frente tuyo, que Él va a abrir nuevas puertas, que Él va a cerrar puertas que posiblemente te trajeron grandes heridas en el año que terminamos, pero que el Señor va a abrir nuevas puertas, que el Señor es nuestra esperanza, que el Señor es nuestro consuelo, que el Señor te va a afirmar en tu trabajo, que el Señor va a llevar
nuevas alternativas a las personas que tienen sus empresas, que el Señor va a abrir nuevas puertas, que el Señor nos va a llevar de gloria en gloria, como lo dice su palabra, que tenemos que buscar esa fortaleza en Él, que tenemos que entender que nada se escapa del control del Señor, que tenemos que pedirle perdón porque fuimos posiblemente caprichosos, porque posiblemente las cosas las quisimos hacer a nuestra manera, porque aún todavía manejamos conceptos del mundo y por donde saco la cabeza saco el cuerpo, que yo sé que esto sí me puede dar, que por ahí yo puedo caminar, que cuando estaba en el mundo esas alternativas me ofrecieron buenos registros, que tuve buena economía, que en fin, tantas cosas que podemos pensar, pero que de todas maneras vienen por engaños del enemigo. Y el enemigo es experto en darnos poco y en quitarnos todo. Amén. Eso es lo que hace el enemigo. Así es la forma como él trabaja. Nos motiva, nos muestra cosas, pero es para quitárnoslas después. Lo que viene del Señor va a permanecer. Lo que viene del Señor va a dar frutos. Lo que viene del Señor, nadie nos lo podrá quitar, a no ser que no seamos buenos mayordomos y cuidemos lo que Él nos ha dado. Me llama mucho la atención este último. El Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque esto sea de su agrado. Cuando tú castigas a tu hijo, muchos nosotros como padres, cuando nuestros hijos estaban pequeños, dice, me tocó castigarlo, pero me dolió más a mí que a él. Ya nuestro Padre, aquí lo está diciendo, no es que sea de su agrado, pero Él tiene que formarnos también. Amén. Él tiene que formarnos. Nos ama tanto que a Él le duele, pero Él tiene que hacerlo. Amén. Entonces, iglesia, que podamos empezar un nuevo año, es mi invitación, que podamos empezar en familia, que podamos realmente mantenernos firmes en la verdad, sostenidos por la palabra del Señor, que esta iglesia crezca en la unidad, que esta iglesia crezca en el amor, en la amistad, que esta iglesia pueda también sentir el dolor de los demás, llorar con el que llora, dice la palabra, pero también reír y gozar con el que goza. ¿Ven? Que seamos ejemplo, que esta iglesia este año sea su objetivo el entender que necesitamos pastorear a otros, que es tu obligación, no solamente la de los líderes, sino también el pastorear a otros, el llevar el mensaje a otros, el invitar a nuestra casa a otros, que seamos en este año verdaderos multiplicadores del reino. Y es la única manera, si esto lo hacemos de la mejor forma, es la única manera en que veremos realmente la bendición del Señor en nuestras vidas. Y pelea como lo hizo Jacob, pelea también tu bendición. Porque al final el Señor no dijo, no, este loco que, dele y dele ahí, nada que me quiere soltar. No, lo voy a bendecir, porque insistió en ello, porque sabía realmente que iba a recibir esa bendición del Señor, porque había sido ¿qué? Formado por el Señor, porque el Señor había trabajado en su carácter, porque el Señor, después de que él había sido un engañador, también fue padre de muchas multitudes. Ese es el Dios que tenemos. No es un Dios de pequeñeces, es un Dios grande, es un Dios que realmente está a nuestro lado, es un Dios que nos sustenta, es un Dios que nos ama, es un Dios que dice, hey, te equivocaste, yo no te voy a decir nada, aquí estoy contigo,
pero hay que trabajar áreas de tu vida que te van a doler, posiblemente sí, van a doler, pero no son de mi agrado, pero necesito hacerlo. Por eso nos tendrá y tendremos que en este año librar muchas batallas espirituales solos, pero al final recibiremos la bendición del Señor. Gracias, Dios, yo te doy por tu palabra predicada.